Bien, vamos a entrar al mensaje de esta noche. Primera de Corintios capítulo 12. Estamos en la semana 4 de nuestra serie sobre el cuerpo, entendiendo la iglesia bíblica. Semana 4, prohibimos. Para darles una idea de dónde estamos, en la semana 1 miramos Efesios capítulo 4, la visión panorámica de la iglesia y el propósito de Cristo para ella. En la semana 2 estudiamos al pastor firme, su carácter, su conducta, sus cualificaciones y sus responsabilidades según el diseño de Dios. Y en la semana 3, la semana pasada, vimos el servicio desinteresado. Disculpen, estoy tratando de abrir mis notas. Me están dando una indicación ahora mismo. Pero la semana pasada, en la tercera semana, vimos el servicio desinteresado. El origen, los 6 dedicados, los estereotipos, el carácter, las cualificaciones y las responsabilidades del oficio de diácono. Esta semana, esta noche, vamos a ver específicamente el último elemento de la iglesia: la congregación, los santos, el pueblo en los bancos. Ustedes. Así que debemos ser muy cuidadosos al hablar de los cristianos en los bancos, porque la realidad es que no existe tal cosa como un cristiano de paz, al menos no en las Escrituras, no en el Nuevo Testamento. Solo hay miembros de un cuerpo, como veremos en Primera de Corintios 12. Hoy vamos a ver a los santos dispersos. Los santos dispersos. Y nuestro texto principal comienza en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo escribe esto: porque el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿acaso no es del cuerpo? Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿acaso no es del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios colocó cada miembro en el cuerpo según su voluntad. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, aunque un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros que parecen más débiles son necesarios. Y a los que consideramos menos honorables les damos mayor honor. Y nuestras partes menos decorosas tienen mayor honor, pues las más decorosas no lo necesitan.
Pero Dios ha ordenado el cuerpo, dando mayor honra a lo que le falta, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se cuiden mutuamente. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se regocijan. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. Miramos este pasaje y vemos que Pablo escribe a una iglesia en Corintios que estaba completamente dividida. Dividida por sus predicadores, por quién los bautizó, por quién era su predicador favorito. Unos decían, yo soy de Pablo. Otros, yo soy de Apolos. Algunos dicen, yo soy de Cefas. Otros dicen ser salvos bajo Jesucristo. Pablo dice que nada de eso es necesario. En Primera de Corintios vemos que la iglesia de Corinto estaba dividida, mirándose los unos a los otros por sus dones espirituales. Esas cosas que Dios nos da no son talentos naturales, son dones sobrenaturales que Dios nos da para edificar su iglesia. Y tomaban esos dones diciéndose, Dios me dio esto, entonces soy mejor que tú. Eso no tiene lugar, dice Pablo. Tenían miembros que pensaban que, porque hablaban en lenguas, eran mejores que los que solo tenían el don de enseñar. Y había otros que pensaban que, porque solo sabían limpiar la iglesia y servir las mesas, eran menos que los que podían profetizar. Pablo dice que cada miembro del cuerpo es importante. Cada miembro importa. Por eso es vital que llenemos la paz, que seamos fieles a la iglesia, que cuando podamos estar aquí, estemos aquí, porque el cuerpo necesita a sus miembros. Las 6 cosas que veremos al examinar cómo lograr la unidad de la que Pablo habla en Primera de Corintios capítulo 12. Para entender cómo funciona esto, primero debemos comprender la fuente común de los santos. La fuente común de los santos. Pablo no comienza el pasaje con lo que debemos hacer. Comienza con lo que Dios ha hecho. Antes de hablar de nuestro servicio, antes de hablar de nuestro ministerio, antes de hablar de nuestro deber, primero debemos hablar de nuestra fuente como creyentes y como iglesia. La iglesia de Corinto se estaba destruyendo porque olvidaron quién les dio su posición, quién les dio los dones, quién los puso donde están. Y eso es lo primero que quiero que veamos. Miren el versículo 13. Y en el versículo 13 vemos la colocación del Espíritu en los santos. Dice en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, ya seamos esclavos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Noten la palabra todos. No la élite espiritual, no los pastores, no los diáconos. Dijo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu. Esto es el bautismo del Espíritu. Hay algo de lo que debemos cuidarnos. Hay quienes toman este pasaje y dicen que necesitas una doble bendición de Dios. Los carismáticos dirán que el bautismo del Espíritu y la salvación son dos cosas distintas. Estoy aquí para decirles que eso es completamente erróneo.
Eso es falso. No son dos cosas distintas. El día que aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ese día el Espíritu de Dios te bautiza. Pero esto tampoco es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una imagen de los bautismos espirituales. Dice, fuimos bautizados por el Espíritu. Este es el momento en que el Espíritu Santo te incorporó al cuerpo de Cristo. Cuando creíste en el Evangelio, el Espíritu de Dios te unió a este cuerpo. No te uniste a un club. No te uniste a un grupo social. No te uniste a un partido político. Fuiste puesto en un cuerpo, en la familia de Dios, y fuiste colocado aquí por diseño soberano. Noten los límites que esto derriba. Miren lo que dice. Ya sean judíos o gentiles, su etnia no tiene nada que ver con la iglesia a la que deben asistir. Me cuesta cada vez que escucho las palabras iglesia blanca, iglesia negra, esta iglesia, esa iglesia. Gente, solo hay una iglesia. La única iglesia que importa es la de Dios. No importa el color de tu piel, ni el idioma que hablas. Nada de eso importa. La única iglesia a la que realmente necesitas pertenecer es la iglesia de Dios. Es la iglesia ahora. Eso no significa que no debas ser parte de una iglesia local. Absolutamente necesitas serlo. Es peligroso, espiritualmente hablando, no serlo. Necesitas ser parte de una iglesia local que predique la palabra de Dios, que enseñe la verdad, que predique sana doctrina. Pero necesitas estar en un lugar donde puedas crecer y aprender en la gracia y amonestación de Dios. Tu etnia no tiene nada que ver con donde Dios te coloca. Judíos, gentiles, esclavos o libres. Tu estatus en la sociedad no tiene nada que ver con donde Dios te coloca en la iglesia. Las categorías que dividían el mundo antiguo y las que hoy dividen los partidos políticos, nada de eso importa. Vas donde Dios quiere que vayas. Vas cuando Dios quiere que vayas. Haces lo que Dios quiere que hagas. Es un espíritu. Es una colocación del Espíritu Santo. Esto significa que tu membresía en la iglesia no se trata de tu nombre en una lista. Y si estás en Cristo, estás en el cuerpo. Y si estás en el cuerpo, tienes un propósito, una función, una responsabilidad que debes cumplir. Vemos la ubicación del Espíritu en los santos, y luego la unidad de los santos. Miren el versículo 12. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos esos miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Noten lo que dice Pablo. El cuerpo es Cristo. No solo como Cristo, el cuerpo es Cristo. Hoy en el mundo, Él es la cabeza. Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, debemos crecer en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Y al leer estos pasajes y examinar quién es verdaderamente la cabeza de la iglesia, debemos entender que esto puede cambiar la manera en que vemos la iglesia. Esto debería cambiar nuestra perspectiva. Hay mucha pobreza en la iglesia, porque esto es lo que va a pasar. Hoy en día, iglesias de todas las denominaciones lo hacen. Los bautistas lo hacen. Los católicos lo hacen. Los pentecostales lo hacen. Los metodistas lo hacen. Los presbiterianos lo hacen. Pero lo que hacen es mirar al hombre detrás del púlpito y hacerlo la cabeza, en lugar de permitir que Dios mismo sea la cabeza de la iglesia. Y cuando tienes un buen pastor, debes agradecer a Dios por eso. El pastor es un don para la iglesia, pero no es la cabeza. Eso es Cristo.
No crea eso, no, hermano Wesley. No es conmigo con quien discute. Y aquí está la clave. Si no lo crees, búscalo tú mismo. Estudia la palabra de Dios. Eso es lo que te digo. Encuentra la diferencia, ven a buscarla. Pero si intentas convencerme fuera de la palabra de Dios, no va a funcionar. Porque en las Escrituras encuentro que Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia no es democracia. La Iglesia no es un negocio, no es una organización sin fines de lucro. Es un cuerpo con una cabeza viva. Cada dirección, cada decisión, cada movimiento debe surgir de la sumisión a Cristo. Cuando una iglesia opera sin reconocer el señorío de Cristo, se convierte en una colección de agendas en conflicto. Y los pastores imponen su voluntad. Los diáconos protegen su posición. Los feligreses buscan su preferencia. Y el cuerpo comienza a destruirse a sí mismo. Pero cuando la cabeza está en alto, cuando nos sometemos a su señorío, la unidad no solo se vuelve posible, sino natural. ¿Entienden? Dije unidad, no uniformidad. Unidad. Hay una diferencia. Vemos el origen común de los santos. Luego vemos la formación especializada de los santos. Mira los versículos 14 y 18. Dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Pero ahora Dios colocó los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como a Él le agradó. Dios no es hombre. Él no está en el cielo angustiado ante una frontera oscura, intentando descifrar a dónde debe ir cada quien y dejando todo al azar. Dios es un Dios de guerra. El versículo 18 dice que Él ha puesto los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. La palabra significa colocar, ordenar o designar. Cada miembro está soberanamente posicionado. Tu lugar en esta iglesia, el rol que construyes, fue intencional. Los dones que traes, Dios te los dio intencionalmente, y debemos usarlos con esa comprensión. Cada miembro es soberanamente colocado. Cuando pensamos en el cuerpo físico, el pie está formado específicamente para caminar. Nunca me he cortado el dedo gordo, pero conozco hombres que sí, y les toma tiempo volver a caminar. ¿Por qué? Porque el dedo gordo fue diseñado para el equilibrio. Siempre es ese pequeño dedo del pie al final que olvidamos. Cuando pierdes sensación en él, es difícil mantenerse estable, porque el pie fue diseñado específicamente para eso. La mano fue diseñada para agarrar, sostener y articular. El ojo, para ver, el oído, para escuchar, y la lengua, para hablar y saborear. Cada miembro de nuestra iglesia fue diseñado para una función específica. Pablo dice que Dios ha hecho lo mismo con nosotros. A cada uno nos ha dado una combinación única de dones, temperamentos, experiencias, cargas e incluso limitaciones. Nada de eso es accidental. No eres un error. Tu lugar aquí no es un error. No eres el repuesto. Eres un miembro soberanamente formado de esta iglesia. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10.
Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es tu propósito aquí? Mostrar la gracia de Dios a todos los demás, no solo a tus vecinos, sino a cada persona en esta sala, en esta iglesia, a cada miembro del cuerpo local. Con tus dones, tu propósito aquí, la manera en que funciones cuando actúas bajo la guía del Espíritu Santo. Estás demostrando a otros la gracia misma de Dios. Has recibido un don y debes ser mayordomo de ese don y ministrarlo a los demás. Aquí es donde luchamos. Miramos a otros miembros y hacemos una de dos cosas. O nos menospreciamos a nosotros mismos. Nos consideramos inútiles e innecesarios, o los miramos como si ellos fueran inútiles e innecesarios. Ambas ideologías son erróneas. Ambas son pecaminosas. Pablo lo confronta en los versículos 15 al 16. Le habla a la persona que se menosprecia. Dice, si el pie dijera, porque no soy la mano, no soy del cuerpo, ¿acaso no es del cuerpo? Y si el oído dijera, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, ¿acaso no es del cuerpo? El pie dice, no soy importante, soy solo un pie. Quisiera ser una mano. El oído dice, no soy valioso, quisiera ser un ojo. Eso es falsa humildad. Parece humildad. Parece que hacemos lo correcto al vernos así. Pero no es humildad, es vergüenza. Dios no te llamó a la vergüenza. Es rebelión contra la cabeza que te puso donde quería, que te dio los dones que necesitabas para esta gente, para ayudarles a avanzar en el reino. Sabía exactamente lo que hacía. Luego en el versículo 21 escribe, el ojo no puede decirle a la cabeza, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no te necesito. Este es el pecado opuesto. Este es el orgullo. El ojo mira la mano y dice, no te necesito. La cabeza mira los pies y dice, puedo arreglármelas sin ti. Ambos pecados destruyen el cuerpo. La autodepreciación le roba al cuerpo tu aporte. El orgullo le roba su unidad. Ambos la destruyen, pero la respuesta es la misma. Sométete a Cristo, cabeza de la Iglesia, quien formó el cuerpo. Confía en su diseño y abraza la forma en que Él te hizo. Que veamos las esferas de servicio de los santos. ¿Dónde servimos? ¿De qué áreas somos responsables? Estamos viendo lo que el cuerpo da. Ahora necesitamos ver dónde sirve el cuerpo. Pasamos de la dinámica interna a la misión externa. Y quiero que vean, solo en este pasaje, que nuestra primera área de responsabilidad, la primera esfera donde debemos servir, es el cuidado congregacional. El cuidado congregacional. Versículos 25 al 26. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros se cuiden mutuamente. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se regocijan. Esto es cuidado mutuo. Esto es llevar las cargas del otro. Cuando alguien en esta congregación sufre, sufrimos con ellos. Cuando alguien es honrado, nos alegramos. ¿Entienden? Esto no es trabajo del pastor.
Este no es solo el trabajo del diácono, es el trabajo de todo el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de animarnos unos a otros y levantarnos mutuamente. Cuando alguien recibe un ascenso en el trabajo, debemos regocijarnos con ellos, no ir a casa a hablar mal y decir que nunca lo merecían. Debemos levantarnos mutuamente. También significa que debemos estar pendientes los unos de los otros. El cuidado congregacional no se trata solo de hacernos sentir cómodos, sino de ayudarnos a crecer mutuamente. Y para eso, debemos conocernos los unos a los otros. Nos cuidamos mutuamente. Lloramos con los que lloran. Nos alegramos con los que se alegran. Confrontamos el pecado con amor. Animamos a los desanimados. Volvemos al significado práctico. Confrontamos el pecado con amor. Pero sí confrontamos el pecado. Hay que hacerlo. Queremos la bendición de Dios, su guía y su dirección. Queremos su mano sobre nuestra iglesia, que supla sus necesidades. Pero Dios no bendecirá la iglesia si no confrontamos el pecado que hay en ella. Necesitamos animar a los desanimados. Suplamos las necesidades prácticas de las personas. ¿Funcionaremos así? ¿Operaremos así por la unción del Espíritu Santo? No hay espíritu. El cuerpo se mantiene unido. El primer ámbito de servicio es el cuidado congregacional. El siguiente es el contacto comunitario. No solo servimos internamente, sino que también somos enviados a la comunidad. Jesús lo dijo en Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva, evita que las cosas se corrompan, pero también da sabor. La sal puede darle suficiente sabor y sazón a cosas que normalmente encontraríamos repugnantes para hacerlas deseables. La luz ilumina, nos da y nos muestra lo que necesitamos. Pero la luz también expone, nos muestra lo que debemos eliminar y lo que nos falta. Están dispersos en trabajos, vecindarios, escuelas y familias. Van donde el pastor no puede ir, donde los diáconos no pueden ir. Ustedes son la presencia de Cristo en todos esos lugares. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, mantened una conducta honesta entre los gentiles, para que, aunque hablen de vosotros como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Tu conducta diaria, cómo vives delante de ellos, es el testimonio que ellos ven. Observan tu integridad en el trabajo, tu honestidad en los negocios, tu fidelidad en el matrimonio, tu bondad con los vecinos. Esto es contacto comunitario. Aquí el Evangelio se hace visible en la vida ordinaria. La tercera esfera de servicio es el contraste cultural. La iglesia no debe reflejar la cultura. No estamos llamados a retroceder de la cultura. Y desafortunadamente, en la sociedad de hoy, especialmente en la iglesia americanizada, la iglesia va a hacer una de las dos cosas. Eso es lo que vemos.
Reflejan la cultura intentando ganarla siendo como ellos. O van al extremo opuesto y se vuelven llenos de odio y rencor y se niegan a entrar al mundo. Conocí a un hombre. Tengo que volver a mi pared. He visto a varias personas hacerlo así. Toma una silla y digamos que esto es el mundo. Y aquí es donde debemos estar. Lo que pasa es que si el mundo se aleja de Dios y nosotros tratamos de mantener la misma distancia del mundo, también nos alejamos de Dios. El problema con eso es que es una mala analogía, porque el mundo no es una silla. Y el mundo siempre ha sido igual de oscuro y depravado. Sabemos cuán malo va a ponerse porque la Biblia nos lo dice. Pero aquí está la clave. Dios dice, sean santos como yo soy santo. No dijo, hagan cosas santas. Dijo, sean santos primero. Las cosas santas vendrán después. Cuando lo conviertes en lo que eres y no en lo que haces, no tienes que preocuparte por lo demás. La Biblia nos dice que debemos ir al mundo, aunque no somos de él. Somos una fuerza de ocupación. Lo diré así. En el 11 de septiembre del 2001, al menos la mitad de nosotros, con asombro, vimos caer las Torres Gemelas. Y lo que siguió fue que identificaron al responsable. Investigaron y concluyeron que fue la red Al-Qaeda. Estaban en Afganistán, y el pueblo americano exigía justicia. ¿Qué hacemos? Lo que habían estado haciendo hasta ese momento era lanzar misiles Tomahawk desde lejos, golpeando los lados de las montañas. Llegaron. Les mostramos hasta que las torres cayeron, y alguien dijo, no podemos hacer esto desde aquí afuera. Si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo bien. Lo que significa que tenemos que ir allá. Y enviamos soldados de nuestra tierra a la de ellos. Los afganos sabían distinguir entre un soldado estadounidense y uno afgano. Nuestros soldados estaban en Afganistán, pero no eran de Afganistán. Estaban allí para hacer un trabajo, con una razón, con un propósito. Escuchen, fueron a enviar un mensaje. Fuimos enviados al mundo para hacer un trabajo. Fuimos enviados al mundo a entregar un mensaje. No podemos operar desde la distancia, pero tampoco podemos acercarnos tanto que imitemos y repliquemos lo que ellos hacen. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Luces en el mundo. La cultura que nos rodea es cada vez más hostil a la verdad bíblica.
La ética sexual está invertida. La santidad de la vida es negada. El género ha sido redefinido. La verdad ha sido relativizada. Pero no debemos conformarnos a esto, ni a su ideología. Debemos ser diferentes. Debemos brillar como luces. Cuando la cultura dice, sigue tu corazón, podemos decir, como Jeremías en el capítulo 17:9, que el corazón es engañoso más que todo. Cuando la cultura dice, tu cuerpo es tuyo, haz lo que quieras, podemos decir, como Pablo en 1 Corintios capítulo 6, no sois vuestros, fuisteis comprados por precio. Cuando la cultura dice que la verdad es lo que tú decides, podemos decir lo mismo que Jesucristo en Getsemaní. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es un contraste cultural, no surge del odio, pero sí existe. Esto es lo que significa ser santos dispersos en un mundo caído. Debemos servir en las tres esferas. Vemos los tropiezos de los santos. Entonces, si somos llamados a ser santos, llamados a ser el cuerpo de Cristo, la pregunta es, ¿por qué tan frecuentemente no funcionamos como debemos? Voy a mencionar algunos obstáculos. El primero es la sobrecarga pastoral. Y esto sucede cuando el pastor intenta o es forzado a hacer todo en el ministerio. Efesios 4, 11 y 12 dice que los pastores son dados para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. El trabajo del pastor es equipar a los santos, no hacer todo el ministerio él solo. El mundo le pregunta al pastor Freeman y me pregunta a mí, ¿cuál es tu ministerio en la iglesia? La realidad es que no es mi ministerio, ni el de él, es nuestro ministerio. Hasta que los miembros de la iglesia reconozcan que tienen tanto en juego en esta batalla como los que están detrás del púlpito, nada va a cambiar. Cuando un pastor intenta visitar a cada enfermo, aconsejar cada crisis, enseñar cada clase y suplir cada necesidad, van a pasar dos cosas. Primera, va a agotarse. Y eso está ocurriendo. Si miras las estadísticas, está pasando a una tasa alarmante. Dicen que 5,000 pastores abandonan el ministerio cada año. Soy miembro de grupos de Facebook que publican ofertas de trabajo para pastores en todo el país. Y hay iglesias que llevan más de una década buscando pastor. Y hay pastores que llevan más de una década buscando iglesia. Pero hay pastores que simplemente se niegan a avanzar porque están cansados, agotados, quemados. Y la segunda consecuencia es que la congregación permanece espiritualmente inmadura. Lo vemos en Éxodo 18. Moisés era culpable de esto, intentando hacerlo todo. Y su suegro Jetro, finalmente en Éxodo 18, versículos 17 al 18, le dice, lo que haces no está bien. Sin duda te agotarás, tú y este pueblo que está contigo, porque esta carga es demasiado pesada para ti. No puedes hacerlo tú solo. Esto es válido para cualquier pastor, sin importar el tamaño de la iglesia. Moisés intentaba hacerlo todo, y eso no era bueno. No era sostenible, ni era el diseño de Dios. Los pastores tienen un llamado. La congregación necesita levantarse a servir y no esperar que el pastor lo haga todo. Vemos al pastor sobrecargado, vemos la autodepreciación, ya hablamos de eso. La tercera cosa es tener una perspectiva sesgada, una perspectiva apaciguada.
Esta es la idea de que la iglesia es un lugar al que asistes, en vez de un cuerpo al que perteneces. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Antes de leer, escuchen bien lo que vamos a decir. Hebreos 10:25, citado todo el tiempo. El 90% de las veces solo vas a escuchar la primera parte de la cita, no dejando de congregarnos, y luego se dirige a ti. Eso se vuelve un cliché. ¿Tiene aplicación? Absolutamente. Pero eso no es todo lo que está diciendo. Hay más. Cuando lo vemos en contexto con el versículo 24 y la totalidad del versículo 25, presten atención a lo que dice. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está hablando a la iglesia ahora, no al pastor, no a los diáconos, no al liderazgo. Está hablando a los miembros, a los que se sientan en las bancas. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros juntos, como es la costumbre de algunos. Noten esta parte, exhortándose unos a otros. La palabra provocar significa agitar o producir. Da la idea de fricción. El libro de Proverbios tiene un versículo que muchos usan sin medida. El hierro con hierro se afila. Aquí está la clave. Para que el hierro afile al hierro, necesita fricción. La fricción viene de la resistencia. Un hierro resistiendo al otro. Provocarse mutuamente al amor requiere fricción. No me malentiendan. Esto no significa que no nos golpeemos con violencia. Pero ¿qué significa cuando vemos a alguien que está cayendo? Amo tanto a esa persona que voy a ir a ella y la voy a desafiar en su ley. No por odio, no por juicio, sino por amor. Sabiendo que cuando lo haga habrá fricción. Dice que nos estimulemos mutuamente al amor y a las buenas obras, no abandonando la congregación como algunos acostumbran, sino exhortándonos. La palabra exhortar tiene dos definiciones. La primera es alentar. Reprender es lo segundo. Una la haces para edificar, la otra para corregir. La reprensión pone los límites que evitan que alguien se desvíe. El aliento actúa como motor para mantenerlos avanzando. Pero noten esta parte. Noten la palabra considerado. Aquí es donde todo comienza. Lo que Pablo o Isaac, el escritor de Hebreos, nos dice es que debemos pensar el uno en el otro. Debemos planificar el uno para el otro, cuidarnos, invertir los unos en los otros. Pero muchos cristianos viven el domingo como consumidores. Vienen a recibir, no solo el domingo, algunos siempre actúan así. Vienen a ser alimentados, inspirados, a escuchar un buen sermón, a sentirse bien consigo mismos, y luego se van. Y nunca piensan en nada de lo que se dijo. Nunca piensan en contribuir, nunca participan. Jacobo lo dejó muy claro en Jacobo 1:22. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No puedes ser un espectador pasivo y un miembro activo al mismo tiempo.
Intenta orinar sin doblar la rodilla, manténla recta. Después de una semana, fíjate si funciona. No funcionará. El cuerpo no querrá funcionar. ¿Por qué? Porque está inactivo. Para que el cuerpo funcione, debe estar activo y comprometido. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Vemos los pasos de los santos. ¿Cómo removemos los obstáculos emocionales en el cuerpo? 5 cosas. Primero, debemos ver. Debemos ver a Cristo como la cabeza, la imagen bíblica del cuerpo, y nuestro lugar real en él. Pablo escribe una oración en Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados, para que conozcáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Necesitamos ojos iluminados? Necesitamos ver la realidad como Dios la ve, no como la cultura, no como nuestras preferencias. En 2 Corintios 4:18 escribe, mientras no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, debemos ver la realidad espiritual de lo que somos y quiénes somos. Debemos ver. Y segundo, debemos rendirnos. Debemos entregar nuestros dones, nuestro tiempo, nuestras preferencias, nuestros recursos y nuestra reputación a la cabeza de la Iglesia, quien organiza el cuerpo. En Romanos 12:1, Pablo escribe, os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto no es una decisión de una sola vez. Es una rendición diaria. Cada mañana debemos decir, Señor, soy tuyo, úsame como tú quieras. Lucas 9:23. Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos ver, debemos rendirnos, debemos servir. Debemos comenzar donde estamos, con lo que tenemos. Pablo escribe en Gálatas 5:13, hermanos, fuisteis llamados a la libertad. Pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No somos llamados a usar nuestra libertad para servirnos a nosotros mismos, sino para servirnos los unos a los otros. Queremos releer 1 de Pedro 4:10, donde dice que debemos usar los dones que Dios nos dio para ministrarnos mutuamente. Necesitamos encontrar la necesidad, suplirla, sin esperar que alguien nos lo pida. Hay que encontrar el vacío y llenarlo. No esperes un comité que lo organice, simplemente sirve. Cuarto, debemos hablar. Debemos abrir nuestra boca y decirle al Señor y decirle a todos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pedro nos dice en 1 Pedro 3:15 que santifiques al Señor Dios en tu corazón y estés siempre listo para dar respuesta a todo el que te pida razón de la esperanza que hay en ti. Con mansedumbre y temor. Estás siempre listo. Esto significa que estamos preparados para dar testimonio en la conversación diaria. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis testigos. Eres testigo del Espíritu Santo. Un santo disperso es testigo en el trabajo, en el vecindario, en la familia, y debe hablar la verdad con amor. El último paso estratégico es que debemos fortalecer. Debemos edificar intencionalmente a cada miembro, uno al otro, cada miembro de nuestro cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada parte aporta algo, cada coyuntura contribuye y el resultado es la edificación del cuerpo. Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses 5:11, animaos unos a otros y edificaos mutuamente, como ya lo hacéis. Debemos alentarnos, orar los unos por los otros, corregirnos en amor, regocijarnos juntos, llorar juntos. Nos necesitamos mutuamente.
Lo último que veremos es la sincronización de los santos. ¿Cómo funcionan todas estas cosas juntas? Entraremos en más detalle la próxima semana. ¿Cómo operan los pastores y diáconos de la congregación en armonía? Simplemente, bajo la guía de un solo pastor. Pablo escribe, Efesios 4:11 y 11:12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El papel del pastor es equipar, enseñar, modelar y guardar el rebaño. Pedro escribe, Apacienta el rebaño de Dios que está entre vosotros, no por obligación, sino voluntariamente. El pastor guía alimentando al rebaño con la palabra de Dios. Pero los diáconos en Grecia. La semana pasada vimos cómo fueron fundados, qué sucedió, y cómo al satisfacer las necesidades físicas y cumplir su función, la palabra de Dios creció y hubo una explosión espiritual en la iglesia. Los diáconos fueron designados para manejar los asuntos prácticos de la iglesia, para que los pastores pudieran enfocarse en la oración y la palabra. Los diáconos eliminan los obstáculos, facilitan el servicio. Los santos pueden funcionar sin fricciones innecesarias. Cuando sirven bien, la rueda gira. Las ruedas de la gracia. Los pastores te guían en la gracia. Los santos van. Efesios 4:12 dice que somos equipados para la obra, el ministerio. Jesús ordena en Mateo 28:19, Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los santos, en última instancia, desean que como iglesia nos dispersemos en nuestra comunidad y vayamos al mundo como testigos de Cristo. Jeff Stewart, misionero que estuvo aquí durante nuestro mes de énfasis misionero, lo dijo mejor cuando dijo que ir significa no quedarse. Estamos arriba en el edificio. No nos quedamos en nuestra zona de confort. Debemos ir. Debemos dispersarnos. Debemos funcionar en el cuerpo de Cristo, en el mundo en que vivimos. Cuando los pastores equipan, cuando los diáconos facilitan, cuando los santos, dispersos en el poder del Espíritu, edifican el cuerpo en amor. Este es el diseño de Dios. Así debe lucir la iglesia. Nada de esto es posible sin Cristo. Él es la cabeza, fue partido por nosotros, y por su Espíritu nos une. Solo Él puede tomar personas pasivas, centradas en sí mismas, y convertirlas en un cuerpo funcional que muestra su sabiduría al mundo. Animo a cada uno de nosotros, los que estamos aquí esta noche y los que nos ven en línea. Encuentren su lugar en la iglesia, entreguen sus dones, sirvan donde están, hablen la verdad, fortalezcan el cuerpo y crezcan. El próximo miércoles a las 7 p.m. concluimos la serie con el servicio compartido. Los esperamos a todos. Vamos a cerrar en oración. Chad, ¿puedes cerrar en oración? Padre Dios, te damos gracias.